Estamos aquí en la tierra de Israel, Parashat Shemot. Estamos en la Parashat Shemot hablando de los hijos de Israel. Aquí empieza la Parashat diciendo: estos son los hijos de Israel que descendieron a la tierra de Egipto. Y citan los hijos de Israel: Rubén, Shimón, etcétera, etcétera, Yehudá, todos los hijos de Israel que descendieron a la tierra de Egipto. De repente vemos un cambio acá. Dice que de repente hubo en la tierra de Egipto un Melech Hadash, un rey nuevo que no conocía a Yosef. De repente hubo un cambio muy grande. Dice los comentaristas que este rey nuevo no era tan nuevo. Hay algunos que dicen que sí, era un rey nuevo, y otros dicen que no, que era el mismo rey que cambió de opinión, que quiso dar edictos nuevos. Después que murió Yosef, los hijos de Israel, toda la generación que llegó hasta ese momento, como está escrito acá, dice, Vayehi kol hanefesh Yosei Yerech Jacob. Estas son todas las almas que salieron de los muslos de Jacob. Shivin nefesh, son 70 almas. Ve Yosef allá, mi Misraim, y con Yosef estuvieron en Misraim. Vayamad Yosef, y murió Yosef. Bejol y Jaf, y todos sus hermanos. Bejol Adorajo, y toda la generación esta que descendió a Misraim. Hasta acá vemos que hay un pequeño cambio, porque de repente todo estaba bien. En la parashot anterior vemos que había alegría con el pueblo de Egipto, todo estaba trabajando con armonía, todo estaba bien, todo estaba floreciendo, aceptaron a Jacob, Jacob bendijo a Paró, al faraón, y todo estaba bien, todo estaba floreciendo. De repente hay un cambio muy brusco acá. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿No entendemos? Sí hubo un rey nuevo, entendemos que también está fuerte, porque aún cuando había un rey nuevo, ese rey nuevo sabía la historia que había anteriormente, y sabían que los hijos de Israel y Yosef habían salvado a Egipto de una hambruna, de desaparecer todo. ¿Cómo es posible que ahora cambie? Y de repente, si es el mismo rey, ¿qué le pasó? De todas maneras, ya sea que sea un rey nuevo o no sea un rey nuevo, de todas maneras la historia está difícil de entender. Vemos que es lo que dicen los comentaristas al respecto. Vemos lo que dice Sforno. Vamos, que dice Sforno. Sforno dice que, aquí comentando al Pasuk, dice: Ubene Israel pru vayishru vayirbu vayamsu vayasemu. Es decir, dice que los hijos de Israel vinieron y se reprodujeron, se multiplicaron y llenaron toda la tierra. En español esto no suena muy bien. Suena como que tuvieron prosperidad, que se multiplicaron, que eso es bueno. Reproducirte es una bendición de Hashem. Así fuimos bendecidos en el principio. Hashem nos bendijo con eso, con reproducirnos y llenar la tierra. Lo que hay un cambio aquí en las palabras acá, que es un poco difícil, que nos salta a la vista, que es la palabra Vayishresu. La palabra de Vayishresu viene del Lashon Sheres. Estamos hablando es el mismo lenguaje que usa en la Torah, en Bereshit 1:20, para decir que den las aguas, pupulen las aguas, seres vivientes. Sheres es traducido como bichos, como gusanos, como alimañas, etc. Es decir, que el lenguaje que está usando la Torah acá para decir que los hijos de Israel se reprodujeron y llenaron la tierra es un lashon de animales, de seres. Aquí vemos que hay un lenguaje, aquí lo dice acá, en el fondo mismo lo dice, que esta generación, después que se murió la generación de Yosef y las 70 almas que descendieron a Misraim, y toda ese dor, toda esa generación que vinieron después, el cambio que hubo después, dice que se reprodujeron como bichos. Y usa un lenguaje aquí, Larhei Sherasim, como alimañas se reprodujeron. Es decir, ya la Kedushá que había anteriormente con Yosef, con los 12 hermanos, ¿sí?, con Jacob vino, con esa generación, esos hijos de ellos que descendieron a Egipto, esas 70 almas, ya no era la Kedushá que había en este momento. Y entonces, según esto, podemos entender el cambio que hubo en el gobierno tanto de Faraón, el faraón nuevo, como quieran llamarle, o el mismo faraón que ya estaba, que de repente cambió. Porque al cambiar el estatus espiritual de Am Israel, también cambió el estatus político y todo el entorno que le rodeaba. Muchas veces nosotros pensamos que
las cosas que nos rodean cambian por sí solas y no cambian por sí solas. Aquí estamos viendo la paracha, que nosotros estamos haciendo que las cosas cambien para bien o que cambien para mal. Entonces, no podemos culpar realmente a nuestro entorno, no podemos culpar realmente a las cosas que nos pasan, no podemos culpar a nada, ni siquiera al presidente, no podemos culpar los gobiernos cuando las cosas están sucediendo contrariamente y nos empiezan a incomodar. Porque de esta paracha aprendemos que si esto pasó con los hijos de Israel, también puede pasar con todos. Si eso pasó a aquella generación que está muchísimo más elevada que nosotros, ¿cuánto más generación de nosotros? Evidentemente, de aquí tenemos que aprender que no podemos, que si hay un cambio realmente, de alguna manera, si hay un cambio y ha habido algo brusco dentro de nosotros y no nos sentimos cómodos en el contexto en que estamos viviendo, es porque nosotros estamos de alguna manera, cuando decimos nosotros, tenemos que hacernos colectivos. Aunque yo como individuo no lo esté haciendo, dice de los Jajamín que todo Israel es responsable uno del otro. No podemos decir que no tenemos la responsabilidad, todos somos responsables unos de otros. Por lo tanto, tenemos que entender que si hay algo que nos incomoda acá, en el mundo que estamos viviendo, es por causa de nosotros mismos, que estamos haciendo que estos cambios para mal. Entonces, vamos a ver otro cambio acá. En Israel siempre se vio este contexto, este concepto, no es un concepto nuevo que estoy inventando yo. Siempre que hubo un problema en cada generación, siempre la responsabilidad caía sobre los líderes y caía siempre sobre el Cohen Gadol, sobre una generación mala. Esa influencia de los líderes, de las personas que están encargadas de la espiritualidad, lo que hacen que estas cosas sucedan. La generación es un reflejo de los líderes. Como así son las generaciones, son reflejos también de los gobiernos, de los presidentes. Nosotros somos, de alguna manera, es decir, lo que está rodeándonos a nosotros es un reflejo de nosotros mismos. Así mismo pasa desde los pequeños hasta los máximos. Nuestros hijos, nuestra familia, todo el contexto que nos tocó vivir de alguna manera. Nosotros podemos influenciarlo, podemos transformarlo, porque Hashem nos entregó a nosotros la tierra para que nosotros la juzguemos, la sojuzguemos, para que nosotros la llevemos, para que nos señoreemos de ella, no para que la creación se enseñoree de nosotros, no para que las circunstancias nos transformen, sino para que nosotros podamos transformar las circunstancias. Ese es el potencial que Dios puso dentro de cada ser humano y ser humano. Como está escrito en Bereshit, Hashem insufló dentro de nosotros, el alma es parte de él, es decir, parte de Hashem está en nosotros. Por esa misma razón es que nosotros podemos transformar las cosas. No podemos culpar realmente a nadie. No podemos culpar al virus de hoy en día, del coronavirus. Hablando de virus, no es el virus que mata. Tenemos que vivir de esta manera, con la emuná de que no son los virus los que matan. Hay un macé de un rabino del Talmud, rabino Mendoza, que una vez había como especie de una serpiente de tiempo lagarto, un animal muy raro, que estaba matando a las personas a su alrededor, en todo el condominio, matando, mordía, y cada vez que mordía ese animal, las personas morían. Y entonces le llegó la queja a rabino Mendoza y le dijeron: mira, hay un animal de este tipo que está matando a las personas, está haciendo estragos. Y lo condujeron hacia la cueva donde estaba ese animal. Y el rabino dijo: déjenme ir. Llegó, metió la mano en la cueva. Evidentemente el animal lo atacó. Y cuando el animal atacó al rabino, inmediatamente murió el animal. El rabino cogió el animal, lo llevó al Bet Midrash y lo tiró ahí delante de todos los talmidín y le dijeron: esto es para que vean que no es la serpiente la que mata, no es el veneno el que mata, es el pecado que está dentro de nosotros el que mata. Por lo tanto, esto es una regla para, si la tenemos en cuenta siempre, nos vamos a evitar juzgar no solamente todo lo que nos rodea para mal, inclusive para mal, inclusive al mismo Hashem no lo vamos a juzgar para mal. ¿Entiendes? Pues no podemos responsar a nadie, porque hoy en día entendemos que todo viene de Hashem. Tanto lo que nos gusta como no nos gusta. Como hemos dicho otras veces, Shema Israel, Hashem lo que no, Hashem Echad. Sí, tanto las cosas que nos favorecen como las cosas que no nos favorecen, entre comillas, que no nos gustan, que nos incomodan, todas vienen de una sola fuente, de Hashem. Pero no podemos responsabilizar siempre a Hashem. Es verdad que todo viene de Hashem, pero nosotros Hashem nos dio una responsabilidad para que fuéramos co-creadores de alguna manera con la creación. Por lo tanto, así podemos entender el cambio de esta historia aquí en Egipto.
cuando de repente hubo un nuevo rey. Cayeron en la esclavitud, dio nuevos decretos y todas estas cosas. ¿Por qué? Dice el Forno, porque se estaban reproduciendo como alimaña. Sí, el nivel espiritual descendió completamente. Y el Forno también lo dice aquí, que toda esta generación que bajó a la tierra de Egipto, sí, esta generación que entró a la tierra de Egipto, la de Joseph y la de Jacob y la de los 7 hermanos, la de los 2 hermanos, esta generación no vio, dice aquí en la acción del Forno, no llevó la Dor de Kilkul Gamur, no vio la generación estropeada, no llegó a ver la generación estropeada. Y aquí en el Forno está diciendo que realmente la generación esta que está en este contexto, cuando cambia el rey, ya es una generación estropeada. Sea la voluntad de Hashem que nosotros podamos entender que estamos viviendo una generación como esa generación verdaderamente. Es una generación estropeada, estamos viviendo una generación dañada. Ya no es una generación de los grandes jajamín, de los tanaín, de los ajaronín, una generación diferente. Una generación en la cual yo creo que la palabra emuná es la palabra que más se ha repetido en estos últimos años. Porque Dafka es por el déficit que hay en esta generación. Hashem nos está retumbando los oídos con una palabra una y otra vez. Emuná, emuná, emuná. Y aunque en un momento determinado podemos creer que la tenemos, esto, cuando está sucediendo una y otra vez, es un simán. Realmente es una señal de los déficits de esta generación. Y todos los jamín hablaron con respecto a esta última generación, la generación de la Geulá, ¿cómo se le llama? La última generación que iba a tener un déficit. ¿Cuál es el déficit de la generación? La emuná. O sea, la voluntad de Hashem que esta palabra no caiga en deterioro, que no caiga en un cliché, que de tanto oírla que no sea normal para nosotros, que no le hagamos caso, que muera la vida de esa palabra en nuestros oídos. Que sea la voluntad de Hashem que podamos entender que así, porque inclusive con que seamos una generación como la de esta generación que descendió a Egipto, que estaba en Egipto, una generación que ya no tenía ese nivel grande, incluso que estemos como alimaña, como dice el Forno, dicen los jamín, que así, como fuera Geulá, la primera Geulá de Misraim, así será la última Geulá también, porque en Nisan fuimos rescatados y en Nisan vamos a ser rescatados, que esa es la voluntad de Hashem, que nosotros nos llenemos de valor y en este Nisan que se nos acerca aparentemente lleno de confusión, lleno de malas noticias, que seamos capaces de transformar estos 2 meses que nos faltan hasta llegar a Nisan y podamos cambiar todas las cosas que están a nuestro alrededor para bien, para que seamos meritorios de recibir la redención y al Mashiach en nuestras vidas. Amén.